Ya inició la grabación, doctora. ¿Podemos iniciar? Hola chicos, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se observa. Listo. Bueno, empezamos. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de planificación familiar. Bueno, es un tema en realidad muy amplio y muy interesante también. Me imagino que al finalizar tendrán un montón de preguntas y aclararemos pues esas dudas, ¿no? Que siempre hay en este tema. Bien, entonces empezaremos con los objetivos de esta ponencia, que son en primer lugar definir lo que es la planificación familiar, métodos anticonceptivos, ¿no? Ver cada uno de ellos, hablar un poco de lo que es salud reproductiva, conocer los métodos anticonceptivos, explicar la importancia del uso de métodos anticonceptivos, analizar el impacto de los métodos anticonceptivos con el tema del COVID, ¿ya? Y empezaremos con lo que es planificación familiar, ¿ya? Entonces, se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas tanto a hombres como a mujeres en edad fértil, ¿no? Y la prescripción y provisión de métodos anticonceptivos, ¿no? Para que las personas o parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente si quieren o no tener hijos, ¿no? Así como también el número, ¿no? El número de hijos que quieran tener y el espaciamiento entre ellos. Siempre en pacientes que van a la consulta, ¿no? En pacientes jóvenes, ¿no? Lo que buscan es un método de planificación familiar más que todo para lo que es evitar obviamente la gestación, pero prolongan esto un poco por temas más que todo profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues es respetable, en cada persona decide, ¿no? En qué momento quiere tener a sus hijos, ¿no? ¿Cuántos, no? Y el espacio, como menciona acá el texto. Esto, todo por si acaso, es extraído de lo que es la norma técnica del Ministerio de Salud, ¿ya? Porque es diferente a la de otros países, por eso he sacado de esta norma. Entonces, diremos que el método anticonceptivo es el procedimiento que previene o reduce de forma significativa las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles, ya sean ellas o sus parejas quienes lo usen, ¿no? Ya que el método no solo es para la mujer, sino también hay métodos que obviamente puede utilizar el varón, ¿no? En lo posible, los métodos anticonceptivos deben cumplir con requisitos y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas de forma efectiva y segura para su salud, ¿no? Justamente, al hablar de alcanzar metas reproductivas, ¿no? Alcanzar sus metas, ¿no? Es lo que les hablaba, ¿no? Que vienen prolongando este periodo de maternidad por temas, pues, profesionales más que todo, ¿no? O de trabajo muchas veces. Bien, y además mencionan, ¿no? Segura para su salud y de acuerdo también a la situación de vida, ¿no? Ahora, ¿qué es la salud reproductiva? La salud reproductiva viene a ser el estado de bienestar físico, mental y social que no consiste solamente en la ausencia de enfermedad o dolencias en todos los aspectos referentes al sistema reproductivo, funciones y procesos, ¿no? Por consiguiente, la salud reproductiva implica que la gente pueda llevar una vida sexual segura y satisfactoria, teniendo la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo o cuán a menudo hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de usar lo que es planificación familiar, ¿no? En primer lugar, una cosa importante es reducir la tasa de embarazos no deseados, ¿no? Bueno, yo trabajo en la parte privada y hasta en la parte pública vemos muchos embarazos no deseados en pacientes pues de 14 años,
En realidad en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero bastante se ve la tasa de embarazos, ¿no? No deseados más que todo, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de usar un método anticonceptivo si yo ya decido iniciar una vida sexual es esa, ¿no? Reducir la tasa de embarazos no deseados. Luego, disminuir la necesidad de efectuar abortos, ¿no? El aborto es una práctica que obviamente ningún procedimiento invasivo es una práctica segura, ¿no? Por lo tanto, muchas veces la paciente que es menor de edad, por ejemplo, ¿no? Una paciente de 18 años, les pongo el ejemplo, ¿no? Decide hacerse un aborto, ¿no? No lo hace, no lo hace con un ginecólogo, porque obviamente nosotros no estamos, claro, estamos preparados para realizar todo tipo de procedimiento, pero no este tipo de procedimiento, ¿no? De generarles un aborto, porque no se le da la gana de tenerlo, ¿no? Entonces, acuden a otros, bueno, no podemos decir entre comillas profesionales, ¿no? Y terminan muchas veces en el hospital porque les perforan el útero o les hacen mal el procedimiento, ¿no? O toman el famoso misoprostol o el Cytotec, ¿no? Que es la pastilla para producirles el aborto y llegan sangrando al hospital, ¿no? De esos hemos tenido muchos casos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, uno de los beneficios es evitar embarazos muy cercanos entre sí. ¿Eso por qué interesa? Esto más que todo interesa en lo que es si la paciente es cesariada, ¿no? Porque en la paciente cesariada tú ves el periodo intergenésico, ¿no? Que se considera corto si es menor de 18 meses y largo cuando es más de 3 años, ¿no? Entonces, por eso interesa el periodo intergenésico, ¿no? Es decir, el embarazo cercano entre sí, ¿ya? ¿Qué más? Otro de los beneficios de brindar un método de protección, ¿no? Es la prevención por la infección de VIH. Esto, básicamente, por el uso de preservativo, ¿ya? No por otro método, porque así, por ejemplo, te cuidas con píldora y estás con una persona que es VIH, te va a contagiar, ¿no? Pero esto es en el caso de los varones, ¿no? Si es que la protección es para ellos. Luego, finalmente, uno de los beneficios, ¿no? Es la disminución del embarazo en adolescentes, ¿no? Bien, vamos avanzando. Lo que es la incidencia, podemos ver una incidencia en lo que es acá en el Perú, el 55% de las mujeres que tienen una relación, ¿no? Utilizan una relación estable, mejor dicho, utilizan algún tipo de método anticonceptivo moderno, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son. Cabe resaltar que esta cifra equivale solo al 36.9% de todas las mujeres que sean entre solteras, casadas, viudas y divorciadas, ¿no? Todas en edad reproductiva entre los 15 y 49 años de edad aproximadamente, ¿no? Acuérdense que la edad reproductiva es obviamente hasta que la paciente arregle, ¿no? Hasta que tenga un periodo menstrual, ¿no? Esta es una cifra promedio que esconde desigualdades en el uso de anticonceptivos modernos en diferentes grupos de la población. O sea, hay población que definitivamente no usa algún método anticonceptivo, ya sea por razones religiosas o de repente por el machismo que hay en algunos lugares, ¿no? Que no lo usan, ¿no? ¿Qué más? Y la incidencia específicamente acá, ¿no? Tenemos el uso de métodos donde es más bajo en 7 regiones del país. Tenemos ahí en Puno, ¿no? Con un 29.6%. Estas son estadísticas actuales, por si acaso. Huancavelica, 38%, Cajamarca, 44%, Ayacucho, 46%, Ancash, 50%, Junín, 51.5%, ya Loreto 51.5, ¿no? Y también ese nivel de uso es menor entre mujeres unidas con menor nivel de instrucción, mujeres con menores niveles de ingreso, ¿no? O entre mujeres que se autoidentifican como indígenas, ¿no? Ahora, para la prescripción del método anticonceptivo se debe considerar algunas situaciones, ¿no? Uno, ver las características que presenta este método anticonceptivo.
¿no? Las características se refiere, bueno, ver si es que, bueno, vamos a ver la clasificación, vamos a ver lo que es el uso de ampollas, pastillas, lo que es el DIU, el Implanon, ¿no? Esas son las características, la efectividad del método, ¿no? Lo otro es la duración. Por ejemplo, la T de cobre te dura hasta 10 años, ¿no? Te da una protección hasta de 10 años. Lo que es el Implanon son 3 años. Tienes la ampolla, tienes la mensual, ¿no? Como su nombre lo dice, pues te dura el mes. La trimestral y también tienes las pastillas, ¿no? Que se toman de forma diaria, ¿no? Que las pastillas, como vamos a ver a continuación, más adelante, más que todo se da para pacientes que realmente sean responsables, ¿no? Porque si te olvidas de tomarlo un día, puedes embarazarte, ¿no? Corres ese riesgo. Luego, siempre en cada método anticonceptivo, explicarle al paciente los efectos colaterales, ¿no? Como sabemos, toda pastilla, por más simples, dice el paracetamol, todas pastillas tienen los efectos colaterales, ¿no? Y hay que explicarle eso al paciente, ¿no? Para que él detecte esos síntomas o esos signos, ¿no? Y poder retirar el método, ¿no? Que a veces se hace, pues, ¿no? Y sobre todo las indicaciones sobre su uso, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Quizás, no sé, no lo tenemos en cuenta ahorita, que todavía ustedes son estudiantes, pero cuando tú sales, ¿no? O cuando te vas a tus serums, por ejemplo, tú le puedes indicar al paciente o le puedes prescribir, por ejemplo, preservativos, ¿no? Le prescriben los preservativos y tienes que indicar cómo ponerlo. Yo me acuerdo que donde hice mis serums habían hasta maquetas, ¿no? Donde tú le tenías que enseñar a la paciente cómo poner el preservativo porque no tenían la mujer la mínima idea de cómo se colocaba. Y también la pastilla, enseñarle, ¿no, señora? Tiene que tomar la pastilla, las blanquitas de tal a tal día, las rojitas con su regla, o sea, buscar la forma que la paciente te pueda entender, ¿no? O relacionarla con las comidas, qué sé yo, ¿no? Ver la forma como te puedan entender, ¿no? Porque recuerden de que si se van al serum, van a ir, pues, de repente les toca en Cañaris o en Incahuasi, ¿no? Donde la gente es, uno que son súper reservados, otro que a la consulta van a ir acompañados de los esposos, y en muchos casos, no hablan, español las mujeres, ¿no? Sino que hablan quechua, y el único que habla el español, o sea, tú vas a tener que hablar de frente con la pareja, no con la paciente, ¿no? Y ellos, por ejemplo, no les gusta usar ningún método anticonceptivo, ¿no? Ellos tienen hijos, pero seguiditos, como 10 tienen la mayoría, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De nosotros como personal de salud tratar de llegar a esas personas y que usen un método anticonceptivo, ¿no? Y sobre todo también por la calidad de vida que le brindan a sus hijos, ¿no? Que ya van a ver cuando en carne propia, lo van a vivir cuando hagan sus serums, ¿no? Bien, seguimos entonces ahora sí con la clasificación de los métodos anticonceptivos. Tenemos métodos, perdón, anticonceptivos que pueden ser temporales, los definitivos y la anticoncepción de emergencia, ¿no? Bien, dentro de los temporales tenemos acá métodos de abstinencia periódica, ¿no? Esto se refiere al método de ritmo, ¿no? Los voy a presentar a continuación, vamos a mencionarlos primero para que no se confundan. Luego tenemos el método de la lactancia o el famoso conocido como MELA, ¿no? Que es la lactancia materna cuando después que das a luz, ¿no? Después que en tu periodo de porperio, puedes usar tu lactancia como un método anticonceptivo. Pero hay una forma de hacerlo, ¿no? No es que simplemente le doy de mamar y ya me estoy protegiendo, no, sino que hay que hacerlo con cierta constancia, ¿no? Que ya lo vamos a ver a continuación. Métodos de barrera, ¿no? Acá ingresa por lo que son los preservativos, ¿no? Tanto masculino como femenino. Los métodos hormonales, ¿no? Que los vamos a describir, que son las pastillas y las ampollas, ¿no? Las ampollas que son mensuales o trimestrales y los dispositivos intrauterinos, ¿ya? Luego tenemos los métodos definitivos. Aquí entra lo que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina, es decir, el famoso bloqueo tubárico bilateral, ¿no? Y en el varón tenemos la vasectomía, ¿no? Luego la anticoncepción de emergencia se refiere a la pastilla del día siguiente, ¿no?
Sobre la pastilla del día siguiente hay mucha controversia, ¿no? Y lo ha habido siempre desde que apareció en el mercado, ¿no? Porque se decía de que era pues un método que más bien era abortivo, ¿no? Porque se hacía su efecto cuando ya tenías el óvulo con el espermatozoide unido, ¿no? Entonces, que producías un aborto más bien, ¿no? Entonces, por eso, durante un tiempo se retiró del mercado, luego otra vez reingresó, y finalmente se quedó que se podía usar 2 veces al año, ¿no? Es decir que, y esto es importante mencionarlo porque no es un método anticonceptivo. Por ejemplo, hay pacientes a veces que te llegan a la consulta y te llegan por sangrado, ¿no? Te dicen, doctora, de 20 años por decir, ¿no? Me vino mi regla y hasta ahora no me para. Y ya ha pasado un mes, ¿no? Y entonces tú empiezas el interrogatorio, ¿no? Llenas tu historia clínica y ahí la importancia también de una buena anamnesis, ¿no? Que le puedas tú sacar buenos datos a la paciente, ¿no? Entonces, le empiezas a preguntar, ¿se cuida con algún método anticonceptivo? Te dice no, se cuida mi pareja con preservativo, y vas indagando más, porque le haces la ecografía, y la ecografía es un método auxiliar que me va a ayudar a ver cómo está el útero, pero, o sea, la eco, ¿para qué yo la uso? Porque yo veo si la estructura anatómica está bien. Entonces, si yo veo que todo está bien, no pasa nada, no hay quistes, ¿no? No hay ovario poliquístico, entonces esta paciente tiene algo hormonal, ¿no? Entonces sigues con el interrogatorio porque no te dice la mujer lo que está haciendo, ¿no? Y al final, se lo preguntas directamente, pues, ¿no? O algunas sí te lo dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas pacientes, ¿no? Usan la pastilla del día siguiente como un método anticonceptivo. O sea, tienen relaciones sexuales y toman la pastilla. Tienen relaciones sexuales y toman la pastilla. Entonces, eso, obviamente, estás tomando hormona, ¿no? Entonces, eso te altera todo tu ciclo hormonal, ¿no? Todo tu periodo menstrual, ¿no? Y entonces se genera ese sangrado, pues, ¿no? Y ahí pues tienes que darle medicamentos para, obviamente, parar el sangrado, porque un sangrado, que cuando sangras, el cuello se abre, el cuellito que es así cerrado, se abre, ¿no? Y al abrirse es más fácil que entre cualquier microbio o bacteria, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el sangrado pues activo te puede llevar pues a una anemia, ¿no? Entonces, son cosas y para que tengan en cuenta a la hora de hacer lo que es la historia clínica. Con la historia clínica nomás tú puedes sacar muchas cosas de que la paciente está haciendo mal, ¿no? Y que de repente también desconoce, ¿no? Entonces tú le tienes que explicar. Bien. Entonces, dentro de los temporales, habíamos mencionado los métodos de abstinencia periódica. Acá tenemos el método del ritmo, ¿no? O del calendario. Este método, más que todo, lo usan pacientes, o yo lo indico en pacientes, o le explico a pacientes que tienen un ritmo menstrual regular, ¿no? O sea, que sea cada 28 días. Definitivamente no se puede dar en pacientes que tienen un ciclo irregular porque se pueden embarazar, ¿ya? Y el método de Billings o moco cervical, este método de acá consiste en que cuando yo estoy ovulando, hay mujeres que nos damos cuenta cuando estamos ovulando, ¿no? Porque baja un moquito a través de la vagina, transparente y cristalino, ¿no? Y tú hasta lo puedes hacer así como como una liga, no sé, como, ay, ¿qué les digo? Es acuoso, ¿no? Entonces, ahí ves si es que estás ovulando en ese momento, ¿no? Y sabes que son tus días obviamente fértiles, ¿no? Y luego tenemos los métodos de los días fijos o métodos del collar, que acá tenemos un grafiquito. Ya, ese es el método del ritmo, ¿no? Bueno, vamos a ver acá en otro dibujo que se ve mejor. Ya. El método del ritmo, ¿no? Que es, como les decía, en pacientes regulares, ¿no? El moco, este es el moco, ¿no? Este es el periodo de ovulación, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Lo ven como ligoso, y entonces ahí yo sé que estoy ovulando y que son mis días fértiles, ¿no? Acá hay un dibujo que se ve más bonito, ¿ya? Acá tenemos, miren, el calendario prácticamente, hasta el día 7, que son mi periodo menstrual, ¿no? Acá tenemos el periodo menstrual, y luego yo cuento los días fértiles, ¿no? Es decir, estos días de ovulación, ¿no? O de días de peligro que le conocen algunos, así les explicas, ¿no? Para que lo entiendan.
y los días no fértiles, que son los de acá, ¿no? Entonces, tienes estos días para que puedas tener relaciones sexuales, pues, ¿no? Y el resto de días de acá, obviamente, lo puedes tener con protección, ¿no? O si te cuidas con algún método, pero ya sabes cuáles son tus días de ovulación. ¿Qué más? Tenemos el método, lo que les decía de la lactancia, ¿no? Esto es supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la hormona prolactina, ¿no? Tiene que ver ahí, ¿no? Como consecuencia de la lactancia materna exclusiva, ojo, exclusiva. O sea, este método no sirve para pacientes que le dan una leche extra o fórmula, ¿no? La fórmula, o sea, eso no, sino tiene que ser lactancia materna exclusiva, ¿ya? ¿Qué más? La usuaria, ¿no? O la que sea partícipe de este tipo de método, tiene que además mantenerse en amenorrea. La amenorrea normalmente, después del periodo de que das a luz, ¿no? Después del puerperio, en algunas no viene hasta 6 meses la regla, ¿no? Por eso es que menciona esto, ¿no? Que se mantenga sin regla, ¿no? En amenorrea. Y además que la usuaria debe encontrarse dentro de los 6 meses posparto, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Porque los primeros 6 meses no vamos a ver menstruación, ¿ya? Esas son las formas de uso. Además que la lactancia materna es a libre demanda, o sea, por un promedio de amamantar de 10 a 12 veces durante el día y la noche, ¿no? Contando todo, día y noche, de 10 a 12 veces, ¿no? Con un intervalo no mayor de 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche, ¿no? Bueno, ustedes me imagino que han llevado pediatría y les habrán explicado cómo es el tema de la lactancia, ¿no? Normalmente un niño, un recién nacido lacta cada 3 horas, ¿no? Entonces, esto entra, pues, a tallar ahí, ¿no? O sea, no se usa el método de MELA cualquier paciente, sino uno que sea una paciente que en primer lugar, habíamos hecho mención, no le venga que esté sin regla, ¿no? Que esté con amenorrea, y otro que le dé lactancia exclusiva, ¿no? Y que no use fórmula, ¿no? Esos son los requisitos, ¿no? Bien, la tasa de falla en este tipo de método es de 2 embarazos en 100 mujeres, ¿no? En los primeros 6 meses posparto. O sea que yo no siempre voy a usarla, o que la tasa es más efectiva, mejor dicho, en los 6 primeros meses de posparto, ¿no? Lo otro, los métodos de barrera, tenemos el preservativo masculino, que creo todos lo conocen, y el vaginal, que en realidad he visto sí, porque los laboratorios mucho lo promocionan, ya, pero acá está, el preservativo masculino que se debe usar, ¿no? En cada coito, como sabemos, ¿no? Se coloca antes del contacto con vagina, ¿no? Con el pene erecto, obviamente, ¿ya? Y al momento de retirarlo, sostener la base, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente lo eyaculado no caiga, pues, ¿no? Sino, pues, lo mismo que nada. Y el preservativo femenino, no sé si pueden verlo acá, ¿ya? Tiene 2 anillos, ¿no? Como vemos acá, 2 anillos que son flexibles. Eso viene en realidad así como, igualito que el preservativo masculino, pero es más ancho, ¿no? Será así, pues, ¿no? Tiene una formita así ovalada, así tal como está acá en el dibujo, ¿no? Y de igual forma se coloca, ¿no? La parte más pequeñita es la que ingresa hacia el interior, y esta, la más grande, es la que queda afuera, ¿ya? Bien, seguimos entonces con los métodos hormonales, ¿ya? Los métodos hormonales tenemos la administración oral. Bueno, estos medicamentos son los que normalmente dan en las postas, ¿no? El método anticonceptivo hormonal usado con más frecuencia, como les decía, este método debe usarlo una persona súper responsable, ¿no? Porque si te olvidas de un día, puedes quedar embarazada, así de simple, ¿no? Entonces, como dice acá, como lo mencionas, se toma diariamente por 3 semanas, o sea, 21 días, ¿no? Y luego se descansa una semana para que le venga la regla. Y luego el 8º día nuevamente vuelves a tomar, y así, ¿no? De manera cíclica, ¿no? Lo que se usa, ¿no? Es el levonorgestrel con el etinilestradiol, ¿no? Ese es el medicamento que normalmente se usa, que viene así en un blister
de 21 tabletitas blancas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, ¿cuál es el mecanismo de acción, no? Bueno, este método hormonal, ¿no? El mecanismo de acción va a ser el siguiente. Uno, que va a contener estrógeno, en primer lugar, y la progesterona, ¿no? El progestágeno, ¿no? Estos dos medicamentos, estas dos hormonas. ¿Y cuál va a ser la acción? Que va a suprimir la liberación de FSH, ¿no? Estabiliza el endometrio, evitando lo que es que venga el sangrado, ¿no? Y el progestágeno, ¿cuál va a ser su acción? Aumentar la viscosidad del moco cérvico-uterino, ¿no? Por lo tanto, impide el paso de los espermatozoides, ¿no? Entonces, esa es la función que cumple el progestágeno, ¿no? Inhibe la ovulación también al suprimir la LH, ¿no? El efecto contrario a lo que hace el estrógeno. Entonces, el efecto es supresión efectiva de la ovulación y la inhibición del espermatozoide, ¿ya? Creación de un endometrio poco favorable para la implantación. Anticonceptivos progestacionales, tenemos también los orales, ¿no? Y los inyectables y el famoso implanón, ¿no? Los progestágenos orales, tal como su nombre lo dice, no son pastillas, pero que solo contienen el progestágeno. Y que igual se toma 21 días, se descansa 7, ¿no? Y los inyectables que pueden ser mensuales o pueden ser trimestrales, ¿no? Y el implante, ¿no? Que es el implanón, que es un dispositivo pequeñito que se coloca acá en la parte del brazo y que te dura por 3 años, ¿no? Dependiendo también si presentes algún síntoma, porque si presentas algún efecto colateral, esto se suprime, ¿no? Se retira y se da algún otro método, ¿no? Luego, a ver, ¿qué más tenemos? La administración oral, bueno, tenemos ahí las píldoras, ¿no? Los inyectables, ¿no? Lo que usa el MINSA, ¿no? Es el acetato de medroxiprogesterona, ¿no? Eso es lo que les dan en la posta. Y sus mecanismos de acción son similares a los de otros anticonceptivos orales, inhibiendo la ovulación, aumentando la viscosidad del moco cérvico-uterino. Al aumentar la viscosidad, el espermatozoide no avanza, pues, ¿no? Entonces, ese es el efecto, para eso es. Estimula el endometrio, volviéndolo poco favorable para la implantación del óvulo. También es otra de las características o otro mecanismo, ¿no? Y los implantes, lo que les estaba haciendo mención, ¿no? Este es el implante, que es un pequeño dispositivo que medirá, pues, a lo mucho, pues, será 4 centímetros más o menos, y que se coloca acá en el brazo, ¿no? Se coloca primero lidocaína, acá en la parte del antebrazo, en el tercio externo, y se coloca, es como un inyectable, no sé si por acá tendré una fotito, y se coloca eso se deja por 3 años, ¿no? Se va evaluando obviamente a la paciente para ver que no tenga ningún efecto adverso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos que te puede generar? Uno, que suba de peso la paciente, ¿no? Que se dé cuenta que empieza a subir de peso. Otro, dolor de cabeza, puede haber náuseas, vómitos, ¿no? Básicamente eso. Entonces, si yo veo esos cambios, retiro, pues, el método anticonceptivo, o que también le genere sangrado. También se ha visto en algunas pacientes ese efecto, ¿no? Este es otro tipo de progestágeno, ¿no? Igual, cada uno tiene el efecto casi igual, ¿no? Que es hacer viscoso el endometrio, suprimir lo que es la ovulación y generar un endometrio atrófico, pues, ¿no? Ese es el implanón, miren. Esto de acá. Es como una jeringuita, ¿ya? Esto es como una especie de pistolita que se dispara y queda este dispositivo blanquito que lo ven separado, va acá dentro del plateado. Entonces, colocas la lidocaína previa asepsia y antisepsia, obviamente, ¿no? Como que le haces un disparo, ¿no? A la parte externa del brazo, ¿no? Para acá, perdón, por acá, sí. Y queda el dispositivo nada más, ¿no? El resto sale, ¿no? O sea, no se va a introducir el resto, ¿no? El resto es por fuera nada más. Solo introduces tú la puntita, lo de acá, y ingresa este dispositivo, el blanquito.
Bien, ¿qué más? Tenemos luego los dispositivos intrauterinos, ¿no? La famosa T de cobre, que una de sus acciones es que actúa como un espermicida, pues, ¿no? Tenemos entonces el DIU liberador de T de cobre, que afecta la capacidad del espermatozoide para pasar por la cavidad uterina, es decir, los inmoviliza, ¿no? O los destruye en su paso, ¿no? La tasa de falla en este tipo de método tenemos que es del 0.8% de embarazos, ¿no? Es decir, por cada 100 mujeres durante el primer año. Y el uso típico, ¿no? Es decir, las pacientes que lo siguen usando hasta el año 10 que se debe usar, 0.6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Ahí es, pues, ¿no? Acá vemos el dibujito. Es tal cual, una T. Ahora, ¿cuándo lo voy a colocar esta T de cobre? Lo voy a colocar cuando la paciente está con la regla. ¿Por qué? Porque cuando está con la regla, como ya les había mencionado en diapositivas anteriores, el cuello abre, ¿no? Entonces, al abrirse, ahí colocan la T. La parte horizontal queda en el fondo uterino, ¿no? Por eso cuando hacemos la ecografía podemos ver la T de cobre, pues, ¿no? Se ve ahí claramente. Y estos hilitos que ven ahí son los que quedan colgando y se ven en el orificio cervical, ¿no? O sea, quedan así, quedan colgando los hilitos estos, ¿no? Pero, por ejemplo, los pacientes que usan té de cobre también son más propensas a tener infecciones pélvicas, justamente por los hilitos que están acá, que por ahí pueden ascender las bacterias con más facilidad. Yo, por ejemplo, no, en la práctica clínica no lo recomiendo, ¿no? Yo más utilizo lo que es la mesigina, por ejemplo, ¿no? Con mis pacientes, es decir, uso la mesigina y o el Norfertil, que es la ampolla mensual, ¿no? Y como anticonceptivo oral, el Dixi, ¿no? Que tiene la menor cantidad de hormonas, ¿no? Luego tenemos el DIU liberador de progestágeno. O sea, ¿esto qué significa? Que hay medicamentos o hay, perdón, métodos anticonceptivos que solo contienen un estrógeno o un progestágeno o combinación, ¿no? De ambos, ¿no? Y el mecanismo de acción en este caso de lo que es el DIU liberador de solo progestágeno tenemos cumple con lo que es el espesamiento de moco cervical, supresión de la ovulación y cambios de endometrio, ¿no? Lo que ya habíamos estado mencionando anteriormente. Y pues, ¿no? Igualito, tiene la misma forma. La tasa de falla en el de solo progestágenos es de 0.1 por cada 100 mujeres en el primer año y de 0.1% en cada 100 mujeres en el primer año. ¿Ya? Las formas de uso, ¿no? En los 5 primeros días del ciclo menstrual o en el cambio de método, ¿ya? O sea, para nosotros iniciar, este es otro dato importante, que para iniciar nosotros un método anticonceptivo, debemos estar con el periodo menstrual, ¿no? Otra, en el posparto inmediato hasta las 48 horas, es decir, en las pacientes que dan a luz, ¿no? En el hospital, por ejemplo, al alta, que se da a las 24 horas, al día siguiente ya les deben estar poniendo su método anticonceptivo. O sea, se van a casa con su método ya anticonceptivo colocado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque en realidad esa paciente ya no va a regresar. Entonces tú la tienes que captar en ese momento. O sea, la tienes que convencer, le tienes que hacer la orientación en ese momento, ¿ya? Durante la cesárea, si se trata de una ligadura, ¿no? También hacemos ligaduras puerperales, ¿no? Después de dar a luz. En las pacientes que dan, por ejemplo, parto vaginal y quieren luego su BTB, ¿no? Entonces, le puedes hacer, ¿no? O durante la cesárea, como lo menciona acá, ¿no? En el puerperio tardío, a partir de la 6ª semana, ¿ya? Recuerden que el puerperio es un periodo largo, ¿no? Es un periodo y que lo clasificamos en un puerperio inmediato, aquel que, donde son las primeras 24 horas, el puerperio mediato, que es de 7 a 10 días, y el puerperio tardío, que es hasta el día 42, ¿no? Luego, también en el caso de aborto, mira, te menciona acá, ¿no? En el caso de aborto inmediato, se ponen los primeros 7 días posaborto, o sea, se da el aborto, haces el procedimiento que es celebrado y inmediatamente
puedes colocar lo que es el método anticonceptivo, ¿no? Y te hace la aclaración, la norma del Ministerio de Salud en abortos no complicados, porque obviamente los abortos, por ejemplo, puedes tener un aborto infectado, ¿no? Es decir, un aborto que está ya de días, que tiene mal olor, le haces un hemograma, sale pues leucocitos elevados, no vas a, uno, que no puedes hacerle el grado en ese momento, tienes que dar antibiótico terapia por lo menos unas 48 horas a 72 horas, ¿no? Dependiendo cómo esté el paciente también clínicamente, ¿no? Y después de eso, realizas recién el procedimiento y tienes hasta el día 7 para que le puedas colocar un método anticonceptivo o le puedas ofrecer un método anticonceptivo, ¿no? Condiciones especiales, o sea, cuando no lo voy a usar, el método anticonceptivo, cuando hay el tema de la migraña, ¿ya? ¿Por qué? Porque te sube la presión arterial, lo que es la hormona, ¿no? En el caso de ictericia, aumento, acá está, ¿no? Acá aumento notable de presión arterial, y las neoplasias, pues obviamente en pacientes con neoplasias de útero o de mama no puedo usar ningún método anticonceptivo. Y en enfermedades cardiovasculares porque puedo generar una trombosis, ¿no? Eso sí, también a tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, dentro de los definitivos, lo que les había mencionado, el bloqueo tubárico bilateral, ¿no? Como ven ahí estos aritos que brillan, quiere decir que eso es lo que yo voy a ligar, ¿no? Ahí está, esto de acá. Este es en la mujer, y en el varón lo que voy a realizar es la vasectomía, ¿no? Que es el corte del conducto deferente, como vemos acá. ¿Ya? Ahí está, anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina, o conocido como el AQV, y la anticoncepción quirúrgica masculina voluntaria, conocida como la vasectomía. La anticoncepción de emergencia, que ya les había mencionado, ¿no? Que no se debe usar después de cada relación sexual, por lo que les puede alterar el ciclo menstrual, o les puede generar un sangrado también, que es lo que vemos en la práctica clínica, ¿no? Y el mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Te inhibe o retrasa la ovulación, igual espesa el moco cervical, hay alteraciones en el endometrio, es decir, evita la implantación, la penetración espermática y la motilidad tubárica. La tasa de eficacia, más temprano sea el empleo, mayor probabilidad de eficacia. El que contiene solo progestágeno es hasta el 95% de efectividad, de eficacia, y los anticonceptivos combinados hasta un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se usan solos son más específicos, ¿no? Que los combinados. Ahora, derechos de los usuarios a los métodos de planificación familiar. ¿A qué se refiere esto? De que si un paciente va, ¿no? A tu consultorio, ¿no? O acude a un establecimiento donde estás o al hospital, estos son los derechos del usuario de planificación familiar, tanto hombre como mujer. Uno, la privacidad, ¿no? Es decir, que tienes que estar en un ambiente adecuado, ¿no? Para que le puedas brindar y explicar todos los métodos, ¿no? Si tienes tu maqueta o no sé, te haces de cosas que le puedan hacer entender, es mejor, ¿no? O también con gráficos se puede hacer. Lo otro, tiene derecho a la comunicación, es decir, a que tú le puedas comunicar todos los métodos anticonceptivos que hay, ¿no? Y que él te pueda entender y que te pueda preguntar y que tú también puedas responder esas inquietudes o dudas que el paciente tiene. Porque en realidad, bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no? Quizás tengamos un mayor entendimiento porque sabemos del tema, porque son personal de salud, ¿no? Pero hay mucha gente que en realidad, cuando va a la consulta, ignoran muchas cosas y ahí recién te das cuenta de esos detalles, ¿no? Que el problema es que ignoran muchas cosas, ¿no? Obviamente porque no son personal de salud, ¿no? A la información de todos los métodos anticonceptivos, o sea, no omitir nada, ¿no? Decirle todos los métodos que hayan y decirle también los efectos colaterales. Más que todo la información se refiere a eso, a decirle todo, ¿no? Si se coloca tal método, le puede pasar tal cosa. Por ejemplo, lo que les decía de la T de cobre, ¿no? Tiene más, o tiende más, sí, te protege por más tiempo, pero también vas a tener infecciones a repetición, ¿no? O sea, eso decirlo, a eso se refiere este ítem de la información. A contar con una atención adecuada, obviamente, como les decía, ¿no? Estar en un ambiente adecuado para poder decirle tal cual cosa, ¿no? Lo que le quiere explicar. A la seguridad personal, ¿no? Al respeto y a la dignidad.
Esto más que todo se refiere a que cuando llegan por un método anticonceptivo personas que puede ser que no hablan tu mismo idioma, ¿no? Personas quechohablantes, por ejemplo, ¿no? A ese tipo de cosas se refiere, ¿no? A la edad del paciente o a que de repente te llega un paciente extranjero con una paciente que es de acá de Perú, ¿no? O sea, a eso se refiere al respeto y dignidad, ¿no? Al reclamo y resarcimiento, ¿no? Es decir, si es que el paciente después de haber recibido la orientación tiene algún reclamo, tiene derecho a hacerlo, pues, ¿no? De repente no te entendió, no te expresaste bien, de repente, no sé, ¿no? Hubo algún incidente durante la entrevista, ¿no? ¿Qué más? Ahora, enfoques en la atención en salud sexual y reproductiva. Tenemos, bueno, acá va enfocado a lo que son los derechos humanos, equidad de género en salud sexual y reproductiva. La interculturalidad también es importante, ¿no? La integridad y la inclusión social en salud, ¿no? Esos son los ítems que considera lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? En el enfoque de la atención de salud sexual y reproductiva. Ahora, en tiempos de COVID, ¿no? Hemos visto más bien que, más bien ha habido más embarazos que la gente use algún método de planificación familiar, ¿no? Esto es extraído de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, COVID y acceso a los métodos de planificación, ¿no? La planificación familiar debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, por más que tú veas que la paciente tiene, no sé, como 5 o 6 hijos, o sea, es su derecho, pues, ¿no? O sea, tú no le puedes decir, no, señora, ya no puede seguir teniendo hijos o tiene que ligarse o qué sé yo, usar algún método. No, tú lo que tienes que hacer es hacerle conocer los métodos anticonceptivos, pero no le puedes condicionar. Ya a eso se refiere desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Como parte de una currícula educativa que facilite el ejercicio de una sexualidad sana, responsable, informada y placentera que empodere tanto hombres y mujeres a decidir el mejor momento para iniciar o no una vida sexual, en primer lugar, ¿no? O sea, eso de iniciar o no la vida sexual es decisión de cada persona, ¿no? Fundar o no una familia y hasta reconocer las situaciones de acoso, de violencia sexual que amenazan la integridad biopsicosocial de las personas, ¿no? Los métodos igual han sido los mismos, ¿no? Las atenciones prenatales y postparto en las gestantes son momentos durante los cuales también se propician las consejerías, ¿no? Ahí en ese momento aprovechar en poder darles, ¿no? La consejería. En realidad debes aprovechar en todo momento que te llegue una paciente en edad fértil, debes aprovechar en decirle los métodos, ¿no? Qué es lo que tiene que tener en cuenta, qué enfermedades se pueden transmitir. O sea, ahí tienes que aprovechar en decirle todo, porque en realidad son pacientes que no van a regresar, ¿ya? Bueno, en el Perú en el 2020 se triplicó más bien el número de niñas menores de 10 años forzadas a ser madres, ¿no? Las muertes maternas se incrementaron hasta 45% y el número de parejas protegidas por método anticonceptivo en los servicios de salud de MINSA más bien se redujo, ¿no? Lo que les decía, o sea, más bien mucha gente no usaron métodos anticonceptivos y más bien hubieron cantidad de embarazos, ¿no? Durante la época del COVID, ¿no? Del 2019. Esto, bueno, no tiene en realidad nada que ver con lo que es planificación familiar, pero para que lo tengan como referencia, ¿no? Cuando te llega una paciente, por ejemplo, que ha sido violentada, ¿no? Sexualmente, ¿no? Se aplica en la emergencia, hay un kit que se llama el kit de violencia, ¿no? En todos los hospitales está este famoso kit de violencia. ¿Y en qué consiste? En que le vas a colocar a la paciente que no sabes, bueno, la paciente pues fue violada. Muchas de las pacientes conocen a su violador, ¿no? Y otras pacientes no, porque de repente, no sé, la secuestraron, qué sé yo, ¿no? Entonces, no sabes si el violador pues tiene VIH, si tiene sífilis, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, tú a esa paciente tú le vas a aplicar el kit de violencia. El kit de violencia contiene todo esto de acá, el levonorgestrel, ¿no? O sea, la pastilla del día siguiente, ¿ya? 2 tabletas,
le haces la prueba rápida para hepatitis, las pruebas duales que viene para VIH y sífilis, aunque ahora hay una que te toma las tres, o sea, le haces solamente le tomas una muestrita, ¿no? Es una prueba rápida y te sale los tres, ¿no? Vacuna contra la difteria y tétano, le tienes que colocar, ¿no? Le das acitromicina, ¿no? Le pones su penicilina benzatínica, esto es para sífilis, ya, le pones la ceftriaxona, esto es para gonorrea, ya, y le das los antivirales, ¿no? Para el tema de lo que es VIH, ¿no? Y le hace su prueba rápida, pues obviamente, ¿no? Ya, entonces esto es de manera adicional para que lo sepan, ¿no? Espero que les sirva, porque esto sí, pues a veces, bueno, yo la primera vez que me llegó, me recuerdo, era residente y me dicen, pues no, aplica aquí de violencia. Y la verdad que no desconocía, ¿no? Porque no nos habían explicado, ¿no? ¿Qué era eso? Y por eso yo lo explico ahora para que a ustedes no les sorprenda si les llega ese tipo de pacientes a la emergencia cuando sean internos, ¿no? Porque los internos siempre están en la emergencia, ¿no? Siempre son los que se quedan en tópico y son los que reciben al paciente, ¿no? O están acompañados del residente. El asistente a veces son los últimos en enterarnos. Entonces, es importante saber, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Siempre que vayan a un lugar tienen que revisar primero el lugar, ver qué hay en tópico, ¿no? Si necesitas una jeringa, ¿dónde están las jeringas? O sea, saber todo lo que hay, ¿ya? Pero siempre en la emergencia de todo hospital, hay un kit de violencia, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No, acá vemos a la pacientita pues ahí con su... y ojo que si es una menor de edad siempre debe estar acompañada de la mamá o papá, qué sé yo, y siempre que hagan un examen ginecológico también, siempre que hagan un examen ginecológico, ustedes también deben estar acompañados de alguien, ¿no? De una técnica, una enfermera o una obstetra. Eso siempre, ¿no? Porque siempre por ahí hay algún problema médico legal, entonces es mejor siempre tener un respaldo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en esa línea se viene promoviendo el uso de métodos modernos, ¿no? Reversibles de larga duración, como el implante, ¿no? Que puede proteger, como les había mencionado, 3 años, ¿no? O el dispositivo intrauterino, ¿no? La T de cobre, que puede usarse hasta 12 años, ¿no? Miren, acá le están aplicando lo que les estaba mencionando, ¿no? Que es como una especie de pistolita cuando colocan el implanón, ¿no? Ingresa la parte plateada, ¿no? Y se queda el dispositivo blanquito que vimos anteriormente, ¿no? Y la T de cobre que la volvemos a ver acá. Así es como les decía. Miren, acá está el fondo uterino, acá está la parte longitudinal, y la parte transversa, perdón, que queda arriba, y la longitudinal que cuelga, ¿no? Y los hilitos quedan hasta acá, hasta abajo, ¿no? O sea, tú lo ves, si colocas un espéculo, tú ves los hilitos. Bueno, dentro de otros métodos tenemos los inyectables, ¿no? Que ya los habíamos mencionado, ¿no? Las píldoras, preservativos masculinos y femeninos, ¿no? ¿Qué más? Nada más, eso sería todo, chicos. Bueno, ya saben, me siguen en la página para más tips acerca de lo que es ginecología, ¿no? ¿Alguna pregunta? Claro. Doctora, yo tengo una consulta. A ver, espérate un ratito. Listo, a ver, ¿a quién escucho? Doctora, buenas noches. Hola. Una consulta. ¿Qué hago si es que viene una paciente y me pide, por ejemplo, que ella quiere cuidarse con las píldoras anticonceptivas, las que se toman diario, y me dice, ¿qué hago si es que me olvido de tomarla? O sea, ¿cuáles serían las indicaciones que yo le daría? O creo que hay un tiempo para que, un cierto número de días para que no tenga contacto con su pareja. Claro, 48 horas, ¿ya? O sea, normalmente el método anticonceptivo, como les había mencionado, ¿no? Son tabletitas o blister que vienen de las tabletitas blancas, que son las de que se usan cuando no estás con la regla, ¿no?
que son 21, y le das 7 días para que le venga el periodo. Pero de repente esa paciente se olvidó de tomarlo, no sé, en el día 14, por decir, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Se olvidó de tomar. Entonces, sí, normal, tiene hasta 48 horas, ¿no? 2 a 3 días para que pueda usar protección su pareja, si va a tener relaciones sexuales, ¿no? Y que no salga embarazada, pues obviamente, ¿no? Y normal, sigue tomando la medicación normal, al mes siguiente igual, de repente puede hacer que se le pueda alterar la regla, ¿ya? Eso es lo único que tendría en cuenta, ¿no? Pero no hay problema, pues, o sea, por eso les digo, el método anticonceptivo, lo que son las pastillas, se debe dar la orientación y deben ser personas bien responsables, ¿no? Yo les oriento, por ejemplo, les digo, anótenlo en su celular, pongan la hora que tienen que tomar, ¿no? O siempre asociarlo a algún, no sé, la toma de la comida, qué sé yo, ¿no? Porque se olvida la paciente, ¿no? Igual si se olvida, igual todo tiene solución, ¿no? No es que también se olvida y se va a embarazar, ¿no? Si no tiene, si se cuida, ¿no? Se protege esos 3 días que te digo, ¿no? Normal, no habría ningún problema. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea que todo les quedó claro. Les pregunto entonces. Sí, doctora, al parecer ya todo está claro. Ah, clarísimo. Qué muchachos tan inteligentes, Dios mío. Chicos, para que tengan en cuenta eso del kit de violencia, ¿ya? Yo les digo porque en realidad sí, o sea, pasa, ¿no? A mí me pasó en la residencia y yo ni enterada, pues, que existía eso, ¿no? Menos mal que fue de R1 nomás. Pero igual para que ustedes lo sepan, ¿no? Bueno, los internos que estaban conmigo en esa época, bacán, porque ya, pues, ya saben que existe el kit de violencia, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. ¿Ninguna otra duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Entendieron? Doctora, buenas noches. Sí, Doctora, dime. sobre eso de violación sexual, una duda. En ese caso, ¿se tiene que reportar a la policía? Y si estamos en Perú, ¿cómo sería? Claro, muy buena pregunta. ¿Qué hacemos nosotros como hospital? ¿No? Nosotros como hospital, en primer lugar, tú atiendes a la paciente, pero tú la atiendes cuando la paciente ya pasó el médico legista y ya hubo una denuncia policial. O sea, normalmente acuden al hospital, por ejemplo, ¿no? Con esas dos cosas, ¿no? Con la denuncia policial y con el médico legista. O sea, el médico legista ya comprobó que sí hubo violación sexual, ¿no? Porque hay pacientes que también te engañan, ¿no? Y luego tú lees por eso tienes que leerlo, o sea, no es solamente ya te dicen, kit de violencia y ya le vas a poner el kit, no, tienes que leer el informe, ¿ya? Entonces, compruebas de que sí ha habido, ¿no? Porque ahí el legista te describe todo, ¿no? Te pone todo. Tú simplemente armas la historia, ¿no? Obviamente haces la interconsulta ginecología, si es que estás en un hospital, ¿ya? Y el ginecólogo ya ordena que se le coloque lo que es el kit de violencia, ¿no? Pero si es que estás en un establecimiento de salud, ¿no? Tú lo tienes que referir, porque en los establecimientos no hay eso. Entonces, a lo mucho, lo que puedes hacer por la paciente, informarle, ¿no? Tiene que haber una denuncia policial, tiene que verla el médico legista, y por ejemplo, si estás en la punta del cerro, allá no va a haber eso, ¿no? Entonces, tienes que enviarlo a la zona más cercana, ¿no? 1. Y 2, lo que puedes adelantarle es ponerle o sacarle, perdón, la pruebita rápida en el dedo para lo que es VIH, sífilis, ¿no? Y si tienes de repente pastilla del día siguiente, le das, pues, ¿no? Le das lo que dice el kit, lo que les he dado allí de información. Eso, o sea, ustedes pueden ir con un kit de violencia, por ejemplo, armado a su establecimiento, ¿no? Porque les puede llegar un caso, ¿no? Como ha preguntado su compañero, y de repente están lejos, ¿no? Entonces pueden evitar, pues, que la paciente pues se contagie de alguna enfermedad, ¿no? Porque obviamente el violador no se va a poner preservativo, pues, ¿no? Para la hora del acto sexual, ¿no? Son gente, pues, enferma, ¿no? Entonces, pueden hacer eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? Doctora, buenas noches. Disculpe, una pregunta. En el caso de las pacientes que usen el Implanon, ¿siguen reglando? Sí, normal, sí. Toda paciente, mira,
Los métodos anticonceptivos en realidad son un mundo, ¿ya? A veces, por ejemplo, cuando a mí me llegan a la consulta, ¿no? Me dicen, doctora, quiero probar tal método, pero así te dicen, ¿ya? Pero a mi vecina le cayó mal, a mi otra vecina, se engordó, a mi otra vecina le salió acné, o sea, te cuentan lo que le contó la abuelita, la tía, todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En realidad el método anticonceptivo tú lo pruebas en cada paciente, porque todos van a reaccionar totalmente diferente. Por ejemplo, hay pacientes que yo les receto la mesigina, que para mí es la mejor, ¿no? Es recontra suavecita. Me refiero recontra suave a que contiene menor nivel hormonal, ¿no? Entonces la coloco y la paciente ve regla, ¿no? Y la paciente, o sea, como que tiene no sé, una especie de trauma, qué sé yo, con que vea o no vea regla, ¿no? O sea, ella quiere ver su regla. Entonces, con la mesigina la ven, ¿no? Pero, por ejemplo, las que ponen en la posta, ¿no? Que son las genéricas, ¿no? La medroxiprogesterona, esas, a veces le ponen la trimestral y no lo ve 3 meses la regla. Y la paciente, pues, se psicosea, ¿no? Dice, pero ¿por qué no veo la regla? ¿Dónde se va esa sangre, no? Entonces, y otras pacientes que le pones la de 3 meses igual que le pusiste a la anterior y sí ve regla mensual. Entonces, simplemente cada organismo reacciona diferente. Con el Implanon, que me estás preguntando, sí ven regla, normalmente sí ven, y a veces más bien sangran de más, ¿no? Entonces significa que no les asienta el método anticonceptivo, ¿no? O no va con ella, ¿no? Con su ciclo hormonal. Entonces lo retiras, ¿no? Retiras el método y le pones otro método. Pero como les digo, en realidad el método anticonceptivo es medio complicado porque la paciente muchas veces quiere que tú le des la seguridad de que sí va a haber regla, de que no va a tener efectos adversos, pero eso no lo puedes hacer porque en realidad en medicina nada es absoluto, pues, ¿no? Tú puedes incluso leer o puedes tener la literatura y se la puedes mostrar, señora, va a tener esto, pero no siempre va a ser así. Yo les digo por la poca experiencia que tengo recetando métodos anticonceptivos y al menos yo suelo dar mi número porque me gusta hacerle seguimiento al paciente, ¿no? Para ver cómo reaccionó. Y, por ejemplo, de los métodos que he usado, como les digo, el mejor para mí, el que me ha funcionado hasta ahorita y van bien, es con la mesigina. Después lo que es el Implanon sí te dura 3 años, ¿no? Entonces, bacán, pues, ¿no? Y el que sí yo no recomiendo para nada, como les mencioné en la ponencia, es la T de cobre, porque la T de cobre, bastante los pacientes acuden por infecciones pélvicas por la T, ¿ya? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Buenas noches, doctora. Disculpe, respecto al uso del kit de violencia, ¿hay algún tiempo máximo en el que se le debe aplicar a la paciente? Porque supongo de que hay casos que no van a llegar de manera inmediata por ciertas razones. ¿Cuánto sería el tiempo? Claro, hasta 72 horas. Por ejemplo, para un embarazo, ¿no? Si es que, como les digo, ¿no? El violador no se va a poner preservativo, ¿no? Entonces, ponte, ¿no? Si es que yo quiero descartar una gestación. Entonces, se dice que el espermatozoide hasta 72 horas tiene la movilidad, ¿no? Para subir, ascender a trompas y todo eso, ¿no? Todo lo que ya han estudiado ya en temas anteriores, ¿no? Entonces, tienes hasta 72 horas para poder aplicar el kit de violencia. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada, creo que ya no tienen ninguna duda, ¿no? Ya Marquito ya se fue, ya. No, acá está. Uy, Marco, está fallando su internet de Marco. Ya, chicos, entonces creo que ahí terminamos, ¿no? Uy, está fallando su audio de Marco. Bueno, creo que ahí terminamos, creo que estoy cerrando yo, ¿no? Es la última ponencia. Bueno, espero haya podido llegar a ustedes, hayan podido comprender cada uno de los temas que me ha tocado, exponer, ¿no? Y bueno, agradecerles por su atención, ¿no? Por sus inquietudes, ¿no? Y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Ya, Marquito, ¿no? Ahí acabamos. Muchas gracias. Listo. Voy a dejar la grabación y Ya. gracias sería todo. Listo. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Sí.